Hay objetos que parecen inofensivos, recuerdos de un viaje, un regalo de alguien querido, una simple decoración en una repisa. Pero lo que muchos no saben es que, en el mundo espiritual, algunos de estos objetos pueden abrir puertas peligrosas en nuestro hogar. No físicas, sino espirituales, y cuando se abren, permiten la entrada de tinieblas que perturban la paz, confunden los pensamientos y debilitan la fe. ¿Te has sentido últimamente más irritable, con pesadillas, discusiones constantes en casa, o un cansancio que no desaparece? ¿Sientes como si algo invisible pesara en el ambiente de tu hogar? Entonces este mensaje puede ser literalmente un llamado del cielo, porque lo que estás a punto de descubrir no es una superstición, es una advertencia basada en la experiencia de exorcistas, en enseñanzas de la Iglesia y en palabras recientes del Papa León XIV, quien ha dicho con claridad: muchos hogares están siendo atacados no desde fuera, sino desde dentro, por lo que han dejado entrar. En este video revelaremos 4 artículos específicos que podrían estar trayendo oscuridad espiritual a tu casa, y te mostraremos cómo reconocerlos, por qué la Iglesia nos llama a retirarlos, y cómo Dios quiere purificar tu hogar. Antes de continuar, te invito con el corazón en la mano. Suscríbete a este canal si buscas paz, luz y respuestas que despierten tu alma. Aquí encontrarás palabras que consuelan, que iluminan y que pueden transformar tu vida. Ahora respira hondo y abre tu corazón, porque lo que vas a escuchar podría ser una de las advertencias más importantes para proteger tu hogar y a los que amas. Empecemos. Pero antes de revelar cuáles son estos 4 objetos, necesitamos entender por qué esto es tan serio. En el corazón de cada hogar hay más que paredes y muebles. Hay un campo de batalla invisible. Y en ese campo, cada alma que habita bajo ese techo es un tesoro en disputa, por el cielo o por el enemigo. La Sagrada Escritura nos advierte: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esto no es poesía simbólica, es la descripción clara de una realidad espiritual que muchas veces ignoramos. La Iglesia nos enseña que el hogar cristiano no es simplemente un lugar para descansar, es una pequeña iglesia doméstica, como la llama el Catecismo. Six Malseitos, que es un lugar sagrado donde Dios quiere habitar, donde se siembra la fe, se cultiva el amor, se vive la oración. Pero cuando permitimos que entren objetos que contradicen la presencia de Dios, el enemigo aprovecha esa puerta abierta. Muchos católicos, sin saberlo, traen a sus hogares elementos que están cargados de simbolismo oculto, de energías negativas o incluso de maldiciones. No porque lo deseen, sino porque no discernieron lo que recibían. Una estatua que parece decorativa pero representa una deidad pagana. Un libro que habla de energías, pero que en realidad enseña prácticas esotéricas. Un talismán traído como souvenir, pero consagrado a entidades oscuras. El enemigo es astuto, no se presenta con cuernos y fuego. Se disfraza de belleza, de novedad, de curiosidad. Y cuando nos descuidamos, el mal no necesita gritar, le basta con ser tolerado en silencio. El Papa León XIV, en una de sus meditaciones privadas compartidas con sacerdotes exorcistas, dijo algo que estremeció a muchos. Cuando Satanás no puede destruir una familia desde fuera, busca hacerlo desde dentro, sembrando confusión en lo que entra por los ojos y se guarda con afecto. Esto es más común de lo que pensamos, y por eso esta advertencia no es para crear miedo, es un acto de amor, porque Dios no quiere que vivas en un hogar donde reina la tensión, el cansancio sin causa, la frialdad espiritual. Dios quiere que tu hogar sea una extensión del cielo, un lugar de gracia, de bendición, de refugio. Y para eso hay que limpiar. Así como Jesús entró al templo y expulsó a los mercaderes, también hoy quiere entrar a tu casa y liberar lo que contamina. Este video no es una condena, es una llamada a despertar. No se trata de juzgar tu pasado, ni de acusarte por lo que tienes en casa. Se trata de mirar con ojos nuevos, de pedir discernimiento al Espíritu Santo, porque cuando uno reconoce, renuncia y retira, entonces Dios puede restaurar. Y no estás solo en esta lucha, la Virgen está contigo, los santos interceden. Y Cristo ya ha vencido, pero hay que actuar, y hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tipo de objetos podrían estar perturbando tu hogar sin que lo sepas? En el próximo capítulo lo descubrirás a través de una historia que aún hoy estremece a quienes la escuchan. En un pequeño pueblo del sur de Italia vivía una mujer llamada Clara, viuda, devota, madre de 2 hijos.
Era conocida por su amabilidad y por su profunda fe. Cada mañana asistía a misa, rezaba el rosario con fervor y enseñaba a sus hijos a confiar en la providencia de Dios. Pero todo cambió cuando recibió un regalo. Una amiga que había viajado a Asia le trajo una figura tallada en madera. Era exótica, intrigante, con rasgos de una deidad que, según decía, representaba prosperidad y protección. Clara, sin saber mucho sobre el objeto, lo colocó en su sala. Era hermoso y parecía un buen recuerdo. Los primeros días pasaron sin novedades, pero pronto comenzaron las señales. El ambiente en la casa se volvió denso. Su hijo menor comenzó a tener pesadillas constantes, despertando gritando por la noche. El mayor, antes tranquilo, se volvió rebelde, agresivo. Clara, por su parte, sentía una tristeza profunda, una pesadez en el alma que no comprendía. Oración, antes fuente de consuelo, ahora le costaba. El rosario caía de sus manos y su corazón parecía seco. Los médicos no encontraban causa para el insomnio. Los psicólogos no entendían los cambios de comportamiento, pero algo en el corazón de Clara le decía: esto no es normal, algo entró en mi casa. Un día, después de una confesión particularmente intensa, le habló al sacerdote del objeto. Él, con calma, le pidió que se lo describiera. Al escuchar los detalles, su rostro cambió. Clara le dijo con voz firme: ese objeto no es decorativo, es un ídolo pagano. Fue creado para ritos de invocación a espíritus. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo uses con esa intención, su presencia contamina. Debes retirarlo y bendecir tu hogar. Con el corazón apretado, Clara regresó a su casa, tomó la figura y, en oración, la rompió. Al día siguiente, el sacerdote fue a su casa y realizaron una oración de liberación y bendición. Lo que sucedió después fue como una aurora. Las pesadillas cesaron. El hijo mayor volvió a ser el joven alegre de antes. Clara, al orar, sintió por primera vez en semanas un calor en el pecho, una paz que no venía del mundo. En sus palabras, fue como si el alma de la casa hubiera sido lavada. La historia de Clara no es un caso aislado. Exorcistas como el padre Gabriele Amort, que sirvió durante décadas en Roma, han contado innumerables relatos similares. Objetos traídos con buena intención, pero consagrados a realidades espirituales oscuras. Tal vez parezca exagerado, pero si el mal se oculta tras símbolos, si contamina sin hacer ruido, entonces más razón para abrir los ojos. Porque el enemigo no necesita permiso explícito, solo necesita nuestra indiferencia. Y cuando uno guarda un objeto contaminado, incluso por curiosidad o afecto, le da una mínima legalidad espiritual para actuar. Esto no es superstición, es experiencia. Y la Iglesia, en su sabiduría, lo ha reconocido durante siglos. ¿Y cuáles son exactamente esos objetos que debemos identificar y retirar? En el siguiente capítulo los revelaremos uno a uno, con claridad, explicando su impacto y por qué no deben tener lugar en un hogar cristiano. Dios es luz, y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Pero cuando permitimos que ciertos objetos entren en nuestra casa, sin saberlo, oscurecemos esa luz, no porque el objeto en sí tenga poder propio, sino porque el símbolo, el origen y la intención detrás de él abren puertas espirituales. Aquí te compartimos los 4 artículos más comunes que los exorcistas y sacerdotes han señalado como peligrosos para el alma y el hogar. Muchos de ellos están presentes en casas católicas, sin que nadie sospeche su verdadero efecto. Ídolos paganos o estatuillas de otras religiones budas, dioses hindúes, máscaras tribales, figuras aztecas o egipcias que representan entidades espirituales. Aunque a veces se compran como decoración exótica o recuerdos de viaje, estas figuras han sido creadas para representar divinidades falsas, y muchas de ellas han sido consagradas, directa o indirectamente, a prácticas espirituales contrarias a la fe cristiana. San Pablo fue claro. Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios. 1 Corintios 10:20. El Papa León XIV ha dicho: el cristiano no puede acoger en su hogar imágenes que invocan espíritus ajenos a Cristo. La belleza no justifica el peligro. Un objeto consagrado a lo oscuro puede convertirse en trampa para el alma. 2. Objetos de esoterismo, magia o adivinación, cartas de tarot, péndulos, talismanes, bolas de cristal, runas, ouijas o libros de magia. Muchos los tienen por curiosidad o por juego, pero son portales espirituales reales. El catecismo es tajante.
Todas las prácticas de adivinación deben rechazarse. Recurrir a Satanás o a los demonios, evocar a los muertos u otras prácticas pretendidamente reveladoras del porvenir, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente sobre los hombres. Están en contradicción con el honor y respeto que debemos solo a Dios. Psych 2016. Incluso si no se usan, tener estos objetos es mantener abierta una herida espiritual, y donde hay herida puede haber infección. 3 amuletos y talismanes de protección, que no vienen de Dios: ojo turco, cinta roja, herraduras, cuarzos, figuras de la Santa Muerte, monedas chinas, medallas no cristianas. Se dice que protegen del mal, pero en realidad son una forma de depositar la confianza en algo distinto a Dios. Recuerda, solo Dios protege, solo Él sana, solo Él bendice. Un cristiano que lleva un amuleto por si acaso, está diciendo, sin palabras, no estoy seguro de que Dios me baste. Eso es una grieta espiritual peligrosa. Música, libros o arte, con contenido oscuro o blasfemo, obras que exaltan la violencia, lo demoníaco, el odio, la inmoralidad, algunas portadas de discos, pinturas modernas, libros que ridiculizan lo sagrado o glorifican el pecado. No es censura, es sentido común espiritual. San Francisco de Sales decía, así como los ojos se manchan con imágenes impuras, el alma se intoxica con lo que deja entrar por los sentidos. La música, las imágenes y las palabras no solo decoran el ambiente, lo moldean. Muchos jóvenes, sin saberlo, se exponen diariamente a letras que invocan oscuridad, que invitan al pecado, que rechazan a Dios. Y los padres, sin querer, permiten que todo eso habite bajo el mismo techo donde hay una cruz colgada en la pared. Estos objetos pueden parecer inofensivos, pero no lo son. Y el enemigo lo sabe. No buscan hacer un gran escándalo, sino apenas un permiso, un rincón, una rendija. Y cuando el mal entra, siempre busca quedarse. ¿Qué hacer si reconoces uno de estos objetos en tu casa? ¿Cómo actuar? ¿Y cómo proteger tu hogar espiritualmente? Lo veremos en el siguiente capítulo con pasos concretos y ejemplos claros. Cuando pensamos en objetos materiales, solemos verlos como simples cosas sin mayor importancia. Pero la realidad espiritual detrás de ellos nos muestra que no son neutrales. Cada símbolo, cada objeto cargado de historia o intención, deja una huella en el ambiente y en el alma. ¿Has notado alguna vez que, al entrar a ciertos lugares o casas, el aire parece más pesado? La tensión se siente en silencio. Esa misma sensación puede estar ocurriendo en tu hogar si uno o más de esos objetos están presentes. Quizás sientas cansancio inexplicable, discusiones frecuentes sin motivo real, sentimientos de tristeza o miedo que no puedes identificar, o incluso dificultades para rezar, desconexión espiritual o un vacío que nada llena. No es casualidad. La casa es el primer refugio del alma. Si ese refugio está invadido por sombras, la familia entera lo sufre. Los niños son especialmente vulnerables. Sus mentes abiertas absorben lo que encuentran, y las energías negativas pueden influir en sus comportamientos, emociones y salud. Imagina un hogar donde reina la paz, la oración diaria, el respeto mutuo, la alegría sencilla. Ahora imagina el mismo hogar, pero con una figura pagana en la sala, un libro de ocultismo en la mesa o música que exalta la oscuridad. No son escenarios iguales. Este contraste espiritual tiene consecuencias reales. La fe puede debilitarse sin entender por qué. La gracia de Dios puede sentirse lejana, como si el corazón estuviera cubierto por una nube. La unidad familiar se resquebraja porque el enemigo aprovecha cualquier grieta para sembrar discordia. Pero aquí está la buena noticia. Al reconocer la fuente de esa oscuridad, puedes empezar a actuar. Retirar esos objetos es un primer paso, tangible, pero no es el único. Es necesario también llenar el espacio que queda con la presencia de Dios, oración, sacramentos, bendiciones. El Papa León XIV ha recordado a los fieles, no basta con sacar lo que daña. Hay que invitar a Dios a ocupar ese lugar para que la luz sea completa y definitiva. Cada día, con pequeñas acciones, una lectura espiritual, una oración en familia, la bendición del hogar, se puede restaurar la santidad del espacio. ¿Sientes que tu casa necesita esa renovación? ¿Quieres que tu hogar sea un refugio de paz y no un campo de batalla? En el próximo capítulo veremos lo que la Iglesia dice sobre la santidad del hogar y cómo podemos protegerlo con las armas espirituales que Cristo nos ha dado.
La Iglesia Católica ha sido clara y constante en su enseñanza sobre la importancia del hogar como el primer templo de la fe, una iglesia doméstica donde se gesta la santidad y se fortalece la vida espiritual. Esta realidad no es simplemente simbólica, sino profundamente espiritual y práctica. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda: la familia es la célula original de la vida social. La familia constituye la comunidad natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado. Ct. Dento 2:27. Y añade que el hogar es el lugar donde se transmite la fe, donde se aprende a amar a Dios y al prójimo. Pero esta transmisión y protección de la fe solo es posible si el hogar está consagrado a Dios y protegido contra toda influencia contraria. Por eso, la Iglesia anima a bendecir la casa, a rezar en familia, a colocar signos sagrados como la cruz, las imágenes de santos y la Biblia. El Papa León XIV también insistió mucho en este punto. Un hogar cristiano es un pequeño cielo. En la tierra, una fortaleza espiritual donde la gracia de Dios defiende y protege contra las acechanzas del mal. Cada cruz colgada, cada oración recitada, es un muro más en esa defensa. Además, el magisterio habla de las armas espirituales que la familia puede usar: el rosario, la Eucaristía, la palabra de Dios, la confesión frecuente, la ayuda mutua en la fe. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, Familiaris Consortio, recordó que la familia es un lugar privilegiado de santificación, pero que también debe estar vigilante. La familia cristiana sabe que la fuerza de Dios es su escudo, pero debe rechazar todo lo que pueda minar esta fuerza desde dentro. Por eso la Iglesia no solo prohíbe o advierte contra objetos o prácticas dañinas, sino que también invita a transformar el hogar en un verdadero santuario. Esto implica algo más profundo que retirar objetos materiales. Es una invitación a vivir con conciencia espiritual, a cultivar la oración diaria, a pedir la protección del Espíritu Santo. Es la seguridad de que, aunque el enemigo intente perturbar, Dios siempre puede fortalecer. El Papa León XIV decía: «No temáis las tinieblas que acechan fuera, temed la tibieza que se instala dentro, porque la fortaleza de la familia comienza en la fidelidad a Dios». Esta fidelidad se expresa también en la vigilancia constante, discernir lo que entra en casa, revisar con oración lo que se acepta y nunca bajar la guardia, porque la batalla no es externa solamente, se libra y mucho en lo pequeño, en lo cotidiano. ¿Estás dispuesto a esa vigilancia espiritual? ¿Sabes cuáles son las armas que tienes para proteger a los tuyos? En el próximo capítulo te ayudaré a hacer un examen de conciencia profundo que iluminará tu camino. Llegamos a un momento crucial. Ya hemos visto la gravedad de permitir que objetos y símbolos contrarios a la fe ocupen espacio en nuestro hogar. Hemos escuchado historias y enseñanzas que nos alertan. Ahora es hora de mirar dentro de nosotros mismos. Haz una pausa, respira hondo y pregúntate con sinceridad: ¿estoy verdaderamente consciente de qué permito en mi casa? ¿He sido cuidadoso con lo que traigo a mi hogar? ¿Sé el origen y el significado espiritual de los objetos que me rodean? Quizás, sin querer, has guardado algún recuerdo que, por desconocimiento, esconde una puerta para la oscuridad. Pero el examen no termina ahí. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida diaria? ¿La oración es el alimento de mi alma o un acto mecánico? ¿Qué hago por costumbre? ¿Los sacramentos son el centro de mi familia o algo que a veces hacemos? Y lo más importante, ¿confío en Dios para protegerme y proteger a los míos? ¿O pongo mi seguridad en objetos, amuletos o prácticas que me alejan de Él? Este momento es una llamada a la sinceridad, sin miedo ni culpa, pero con firmeza. El Espíritu Santo nos invita a la conversión del corazón, a una renovación sincera. San Ignacio de Loyola nos enseña en sus ejercicios espirituales la importancia de la vigilancia constante. Vigila tus sentidos y pensamientos para que no permitan la entrada del mal. No es suficiente eliminar los objetos dañinos si no se renueva el compromiso personal y familiar con Dios. Haz un inventario espiritual. Hay hábitos o costumbres que alejan a Dios de tu hogar. Hay conversaciones, palabras o actitudes que alimentan la división y el miedo. ¿Se reza en familia? ¿Se habla de fe? ¿Se pide ayuda a Dios en las dificultades? ¿Existen espacios sagrados en tu casa? ¿Un crucifijo? ¿Una Biblia? ¿Imágenes santas? Responder estas preguntas con humildad y valentía es el primer paso para sanar. Porque solo con un corazón abierto Dios puede actuar y purificar el ambiente, llenarlo de su gracia. El Papa León XIV advertía: no basta con un gesto externo.
La verdadera protección nace del alma entregada, vigilante y en comunión con Cristo. ¿Estás dispuesto a hacer este cambio? ¿A dejar atrás aquello que oscurece y abrazar la luz que Dios ofrece? El siguiente capítulo te mostrará la esperanza que siempre nos acompaña, incluso en las batallas más oscuras. Cuando el alma está abatida, cuando la oscuridad parece envolver nuestro hogar, haz nuestro hogar. La palabra de Dios nos ofrece una certeza que nunca falla. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. 1 Juan 1:5. La promesa divina no es solo para el cielo, sino para la vida presente. Él quiere habitar en tu casa, en tu familia, en tu corazón, para transformar las sombras en luz viva y permanente. Los santos que vivieron en tiempos de gran lucha espiritual nos dejaron testimonios llenos de esperanza. Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Y San Juan Pablo II recordaba que la oración y la fe son las armas invencibles contra el mal. La familia que ora unida permanece unida. En la oración se encuentra la fortaleza para resistir y vencer las pruebas. El Papa León XIV nos alienta con estas palabras: aunque el enemigo toque a tu puerta, no temas. Con la cruz en alto y la oración ferviente, la casa se convierte en un baluarte inexpugnable. Por eso no basta con retirar los objetos que perturban la paz. Es indispensable llenar ese espacio con la presencia de Dios, la Eucaristía, la palabra, la bendición, la vida sacramental. La gracia divina es como el sol que disipa la niebla más densa. Cuanto más abramos el corazón, más podremos sentir su calor y su luz. Esta es la esperanza que quiero dejarte hoy. Dios no abandona a sus hijos. Aunque la batalla sea dura, Él está contigo luchando a tu lado. Permítele actuar. Invítalo a entrar en cada rincón de tu hogar. Recuerda la oración del Salmo 91. Porque Él me ama, yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Esta es la protección real, la que no falla, la que no se compra ni se vende, sino que se recibe con fe. Querido hermano, querida hermana, no estás solo en esta lucha. Confía, ora, actúa con valentía, y así tu hogar será un santuario de paz, un refugio de gracia y un testimonio vivo de la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Hoy hemos recorrido un camino profundo y necesario para proteger lo más sagrado, nuestro hogar y nuestra alma. Aprendimos que hay objetos que, aunque parezcan inofensivos, pueden abrir puertas a la oscuridad y perturbar la paz que Dios quiere para nosotros. Escuchamos la advertencia clara del Papa León XIV y el llamado urgente a retirar esos elementos dañinos antes de que sea demasiado tarde. Pero no solo se trata de alejar lo negativo, sino de llenar nuestra casa con la luz de Dios, oración, sacramentos, bendiciones y vida familiar en la fe. La Iglesia nos guía como madre amorosa para que nuestra familia sea un refugio santo, una fortaleza espiritual donde la gracia fluye y protege. El examen de conciencia nos invitó a mirar con sinceridad qué debemos cambiar en nosotros para abrir espacio a la acción poderosa de Dios. Y terminamos con la esperanza segura de que, aunque la oscuridad parezca fuerte, la luz divina siempre vence. Querido amigo, querida amiga, este mensaje no es solo información, es un llamado a transformar tu vida y la de tu familia. No pospongas esta decisión. El momento para actuar es ahora. Te invito a hacer un acto de fe. Limpia tu hogar, fortalece tu espíritu, abre tu corazón a Dios y recuerda que nunca estás solo. Hay objetos que parecen inofensivos, recuerdos de un viaje, un regalo de alguien querido, una simple decoración en una repisa. Pero lo que muchos no saben es que, en el mundo espiritual, algunos de estos objetos pueden abrir puertas peligrosas en nuestro hogar. No físicas, sino espirituales, y cuando se abren, permiten la entrada de tinieblas que perturban la paz, confunden los pensamientos y debilitan la fe. ¿Te has sentido últimamente más irritable, con pesadillas, discusiones constantes en casa, o un cansancio que no desaparece? ¿Sientes como si algo invisible pesara en el ambiente de tu hogar? Entonces este mensaje puede ser literalmente un llamado del cielo. Porque lo que estás a punto de descubrir no es una superstición, es una advertencia basada en la experiencia de exorcistas, en enseñanzas de la Iglesia y en palabras recientes del Papa León XIV, quien ha dicho con claridad: muchos hogares están siendo atacados no desde fuera, sino desde dentro, por lo que han dejado entrar.
En este video revelaremos 4 artículos específicos que podrían estar trayendo oscuridad espiritual a tu casa, y te mostraremos cómo reconocerlos, por qué la iglesia nos llama a retirarlos, y cómo Dios quiere purificar tu hogar. Antes de continuar, te invito con el corazón en la mano. Suscríbete a este canal si buscas paz, luz y respuestas que despierten tu alma. Aquí encontrarás palabras que consuelan, que iluminan y que pueden transformar tu vida. Ahora respira hondo y abre tu corazón, porque lo que vas a escuchar podría ser una de las advertencias más importantes para proteger tu hogar y a los que amas. Empecemos. Pero antes de revelar cuáles son estos 4 objetos, necesitamos entender por qué esto es tan serio. En el corazón de cada hogar hay más que paredes y muebles. Hay un campo de batalla invisible. Y en ese campo, cada alma que habita bajo ese techo es un tesoro en disputa, por el cielo o por el enemigo. La Sagrada Escritura nos advierte: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esto no es poesía simbólica, es la descripción clara de una realidad espiritual que muchas veces ignoramos. La Iglesia nos enseña que el hogar cristiano no es simplemente un lugar para descansar, es una pequeña iglesia doméstica, como la llama el Catecismo. Six Malseitos, que es un lugar sagrado donde Dios quiere habitar, donde se siembra la fe, se cultiva el amor, se vive la oración. Pero cuando permitimos que entren objetos que contradicen la presencia de Dios, el enemigo aprovecha esa puerta abierta. Muchos católicos, sin saberlo, traen a sus hogares elementos que están cargados de simbolismo oculto, de energías negativas o incluso de maldiciones. No porque lo deseen, sino porque no discernieron lo que recibían. Una estatua que parece decorativa pero representa una deidad pagana. Un libro que habla de energías, pero que en realidad enseña prácticas esotéricas. Un talismán traído como souvenir, pero consagrado a entidades oscuras. El enemigo es astuto, no se presenta con cuernos y fuego. Se disfraza de belleza, de novedad, de curiosidad. Y cuando nos descuidamos, el mal no necesita gritar, le basta con ser tolerado en silencio. El Papa León XIV, en una de sus meditaciones privadas compartidas con sacerdotes exorcistas, dijo algo que estremeció a muchos. Cuando Satanás no puede destruir una familia desde fuera, busca hacerlo desde dentro, sembrando confusión en lo que entra por los ojos y se guarda con afecto. Esto es más común de lo que pensamos, y por eso esta advertencia no es para crear miedo, es un acto de amor, porque Dios no quiere que vivas en un hogar donde reina la tensión, el cansancio sin causa, la frialdad espiritual. Dios quiere que tu hogar sea una extensión del cielo, un lugar de gracia, de bendición, de refugio. Y para eso hay que limpiar. Así como Jesús entró al templo y expulsó a los mercaderes, también hoy quiere entrar a tu casa y liberar lo que contamina. Este video no es una condena, es una llamada a despertar. No se trata de juzgar tu pasado, ni de acusarte por lo que tienes en casa. Se trata de mirar con ojos nuevos, de pedir discernimiento al Espíritu Santo, porque cuando uno reconoce, renuncia y retira, entonces Dios puede restaurar. Y no estás solo en esta lucha, la Virgen está contigo, los santos interceden. Y Cristo ya ha vencido, pero hay que actuar, y hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tipo de objetos podrían estar perturbando tu hogar sin que lo sepas? En el próximo capítulo lo descubrirás a través de una historia que aún hoy estremece a quienes la escuchan. En un pequeño pueblo del sur de Italia vivía una mujer llamada Clara, viuda, devota, madre de 2 hijos. Era conocida por su amabilidad y por su profunda fe. Cada mañana asistía a misa, rezaba el rosario con fervor y enseñaba a sus hijos a confiar en la providencia de Dios. Pero todo cambió cuando recibió un regalo. Una amiga que había viajado a Asia le trajo una figura tallada en madera. Era exótica, intrigante, con rasgos de una deidad que, según decía, representaba prosperidad y protección. Clara, sin saber mucho sobre el objeto, lo colocó en su sala. Era hermoso y parecía un buen recuerdo. Los primeros días pasaron sin novedades, pero pronto comenzaron las señales. El ambiente en la casa se volvió denso. Su hijo menor comenzó a tener pesadillas constantes, despertando gritando por la noche. El mayor, antes tranquilo, se volvió rebelde, agresivo. Clara, por su parte, sentía una tristeza profunda, una pesadez en el alma que no comprendía. Oración, antes fuente de consuelo, ahora le costaba. El rosario caía de sus manos y su corazón parecía seco.
Los médicos no encontraban causa para el insomnio. Los psicólogos no entendían los cambios de comportamiento, pero algo en el corazón de Clara le decía, esto no es normal, algo entró en mi casa. Un día, después de una confesión particularmente intensa, le habló al sacerdote del objeto. Él, con calma, le pidió que se lo describiera. Al escuchar los detalles, su rostro cambió. Clara le dijo con voz firme, ese objeto no es decorativo, es un ídolo pagano. Fue creado para ritos de invocación a espíritus. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo uses con esa intención, su presencia contamina. Debes retirarlo y bendecir tu hogar. Con el corazón apretado, Clara regresó a su casa, tomó la figura y, en oración, la rompió. Al día siguiente, el sacerdote fue a su casa y realizaron una oración de liberación y bendición. Lo que sucedió después fue como una aurora. Las pesadillas cesaron. El hijo mayor volvió a ser el joven alegre de antes. Clara, al orar, sintió por primera vez en semanas un calor en el pecho, una paz que no venía del mundo. En sus palabras, fue como si el alma de la casa hubiera sido lavada. La historia de Clara no es un caso aislado. Exorcistas como el padre Gabriele Amort, que sirvió durante décadas en Roma, han contado innumerables relatos similares, objetos traídos con buena intención, pero consagrados a realidades espirituales oscuras. Tal vez parezca exagerado, pero si el mal se oculta tras símbolos, si contamina sin hacer ruido, entonces más razón para abrir los ojos. Porque el enemigo no necesita permiso explícito, solo necesita nuestra indiferencia. Y cuando uno guarda un objeto contaminado, incluso por curiosidad o afecto, le da una mínima legalidad espiritual para actuar. Esto no es superstición, es experiencia. Y la Iglesia, en su sabiduría, lo ha reconocido durante siglos. ¿Y cuáles son exactamente esos objetos que debemos identificar y retirar? En el siguiente capítulo los revelaremos uno a uno, con claridad, explicando su impacto y por qué no deben tener lugar en un hogar cristiano. Dios es luz, y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Pero cuando permitimos que ciertos objetos entren en nuestra casa, sin saberlo, oscurecemos esa luz, no porque el objeto en sí tenga poder propio, sino porque el símbolo, el origen y la intención detrás de él abren puertas espirituales. Aquí te compartimos los 4 artículos más comunes que los exorcistas y sacerdotes han señalado como peligrosos para el alma y el hogar. Muchos de ellos están presentes en casas católicas, sin que nadie sospeche su verdadero efecto. Ídolos paganos o estatuillas de otras religiones budas, dioses hindúes, máscaras tribales, figuras aztecas o egipcias que representan entidades espirituales. Aunque a veces se compran como decoración exótica o recuerdos de viaje, estas figuras han sido creadas para representar divinidades falsas, y muchas de ellas han sido consagradas, directa o indirectamente, a prácticas espirituales contrarias a la fe cristiana. San Pablo fue claro. Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios. 1 Corintios 10:20. El Papa León XIV ha dicho: el cristiano no puede acoger en su hogar imágenes que invocan espíritus ajenos a Cristo. La belleza no justifica el peligro. Un objeto consagrado a lo oscuro puede convertirse en trampa para el alma. 2. Objetos de esoterismo, magia o adivinación, cartas de tarot, péndulos, talismanes, bolas de cristal, runas, ouijas o libros de magia. Muchos los tienen por curiosidad o por juego, pero son portales espirituales reales. El catecismo es tajante. Todas las prácticas de adivinación deben rechazarse. Recurrir a Satanás o a los demonios, evocar a los muertos u otras prácticas pretendidamente reveladoras del porvenir, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente sobre los hombres. Están en contradicción con el honor y respeto que debemos solo a Dios. Psych, 2016. Incluso si no se usan, tener estos objetos es mantener abierta una herida espiritual, y donde hay herida puede haber infección. 3 amuletos y talismanes de protección, que no vienen de Dios: ojo turco, cinta roja, herraduras, cuarzos, figuras de la Santa Muerte, monedas chinas, medallas no cristianas. Se dice que protegen del mal, pero en realidad son una forma de depositar la confianza en algo distinto a Dios. Recuerda, solo Dios protege, solo Él sana, solo Él bendice. Un cristiano que lleva un amuleto por si acaso está diciendo:
sin palabras. No estoy seguro de que Dios me baste. Eso es una grieta espiritual peligrosa. Música, libros o arte, con contenido oscuro o blasfemo, obras que exaltan la violencia, lo demoníaco, el odio, la inmoralidad, algunas portadas de discos, pinturas modernas, libros que ridiculizan lo sagrado o glorifican el pecado. No es censura, es sentido común espiritual. San Francisco de Sales decía: así como los ojos se manchan con imágenes impuras, el alma se intoxica con lo que deja entrar por los sentidos. La música, las imágenes y las palabras no solo decoran el ambiente, lo moldean. Muchos jóvenes, sin saberlo, se exponen diariamente a letras que invocan oscuridad, que invitan al pecado, que rechazan a Dios. Y los padres, sin querer, permiten que todo eso habite bajo el mismo techo donde hay una cruz colgada en la pared. Estos objetos pueden parecer inofensivos, pero no lo son. Y el enemigo lo sabe. No buscan hacer un gran escándalo, sino apenas un permiso, un rincón, una rendija. Y cuando el mal entra, siempre busca quedarse. ¿Qué hacer si reconoces uno de estos objetos en tu casa? ¿Cómo actuar? ¿Y cómo proteger tu hogar espiritualmente? Lo veremos en el siguiente capítulo con pasos concretos y ejemplos claros. Cuando pensamos en objetos materiales, solemos verlos como simples cosas sin mayor importancia. Pero la realidad espiritual detrás de ellos nos muestra que no son neutrales. Cada símbolo, cada objeto cargado de historia o intención, deja una huella en el ambiente y en el alma. ¿Has notado alguna vez que, al entrar a ciertos lugares o casas, el aire parece más pesado, la tensión se siente en silencio? Esa misma sensación puede estar ocurriendo en tu hogar si uno o más de esos objetos están presentes. Quizás sientas cansancio inexplicable, discusiones frecuentes sin motivo real, sentimientos de tristeza o miedo que no puedes identificar, o incluso dificultades para rezar, desconexión espiritual o un vacío que nada llena. No es casualidad. La casa es el primer refugio del alma. Si ese refugio está invadido por sombras, la familia entera lo sufre. Los niños son especialmente vulnerables. Sus mentes abiertas absorben lo que encuentran, y las energías negativas pueden influir en sus comportamientos, emociones y salud. Imagina un hogar donde reina la paz, la oración diaria, el respeto mutuo, la alegría sencilla. Ahora imagina el mismo hogar, pero con una figura pagana en la sala, un libro de ocultismo en la mesa o música que exalta la oscuridad. No son escenarios iguales. Este contraste espiritual tiene consecuencias reales. La fe puede debilitarse sin entender por qué. La gracia de Dios puede sentirse lejana, como si el corazón estuviera cubierto por una nube. La unidad familiar se resquebraja porque el enemigo aprovecha cualquier grieta para sembrar discordia. Pero aquí está la buena noticia. Al reconocer la fuente de esa oscuridad, puedes empezar a actuar. Retirar esos objetos es un primer paso, tangible, pero no es el único. Es necesario también llenar el espacio que queda con la presencia de Dios, oración, sacramentos, bendiciones. El Papa León XIV ha recordado a los fieles: no basta con sacar lo que daña, hay que invitar a Dios a ocupar ese lugar para que la luz sea completa y definitiva. Cada día, con pequeñas acciones, una lectura espiritual, una oración en familia, la bendición del hogar, se puede restaurar la santidad del espacio. ¿Sientes que tu casa necesita esa renovación? ¿Quieres que tu hogar sea un refugio de paz y no un campo de batalla? En el próximo capítulo veremos lo que la Iglesia dice sobre la santidad del hogar y cómo podemos protegerlo con las armas espirituales que Cristo nos ha dado. La Iglesia Católica ha sido clara y constante en su enseñanza sobre la importancia del hogar como el primer templo de la fe, una iglesia doméstica donde se gesta la santidad y se fortalece la vida espiritual. Esta realidad no es simplemente simbólica, sino profundamente espiritual y práctica. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda: la familia es la célula original de la vida social. La familia constituye la comunidad natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado. Ct. 22:27. Y añade que el hogar es el lugar donde se transmite la fe, donde se aprende a amar a Dios y al prójimo. Pero esta transmisión y protección de la fe solo es posible si el hogar está consagrado a Dios y protegido contra toda influencia contraria. Por eso, la Iglesia anima a bendecir la casa, a rezar en familia, a colocar signos sagrados como la cruz, las imágenes de santos y la Biblia.
El Papa León XIV también insistió mucho en este punto. Un hogar cristiano es un pequeño cielo. En la tierra, una fortaleza espiritual donde la gracia de Dios defiende y protege contra las acechanzas del mal. Cada cruz colgada, cada oración recitada, es un muro más en esa defensa. Además, el magisterio habla de las armas espirituales que la familia puede usar: el rosario, la Eucaristía, la palabra de Dios, la confesión frecuente, la ayuda mutua en la fe. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, Familiaris Consortio, recordó que la familia es un lugar privilegiado de santificación, pero que también debe estar vigilante. La familia cristiana sabe que la fuerza de Dios es su escudo, pero debe rechazar todo lo que pueda minar esta fuerza desde dentro. Por eso la Iglesia no solo prohíbe o advierte contra objetos o prácticas dañinas, sino que también invita a transformar el hogar en un verdadero santuario. Esto implica algo más profundo que retirar objetos materiales. Es una invitación a vivir con conciencia espiritual, a cultivar la oración diaria, a pedir la protección del Espíritu Santo. Es la seguridad de que, aunque el enemigo intente perturbar, Dios siempre puede fortalecer. El Papa León XIV decía: «No temáis las tinieblas que acechan fuera, temed la tibieza que se instala dentro, porque la fortaleza de la familia comienza en la fidelidad a Dios». Esta fidelidad se expresa también en la vigilancia constante, discernir lo que entra en casa, revisar con oración lo que se acepta y nunca bajar la guardia, porque la batalla no es externa solamente, se libra y mucho en lo pequeño, en lo cotidiano. ¿Estás dispuesto a esa vigilancia espiritual? ¿Sabes cuáles son las armas que tienes para proteger a los tuyos? En el próximo capítulo te ayudaré a hacer un examen de conciencia profundo que iluminará tu camino. Llegamos a un momento crucial. Ya hemos visto la gravedad de permitir que objetos y símbolos contrarios a la fe ocupen espacio en nuestro hogar. Hemos escuchado historias y enseñanzas que nos alertan. Ahora es hora de mirar dentro de nosotros mismos. Haz una pausa, respira hondo y pregúntate con sinceridad: ¿estoy verdaderamente consciente de qué permito en mi casa? ¿He sido cuidadoso con lo que traigo a mi hogar? ¿Sé el origen y el significado espiritual de los objetos que me rodean? Quizás, sin querer, has guardado algún recuerdo que, por desconocimiento, esconde una puerta para la oscuridad. Pero el examen no termina ahí. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida diaria? ¿La oración es el alimento de mi alma o un acto mecánico? ¿Qué hago por costumbre? ¿Los sacramentos son el centro de mi familia o algo que a veces hacemos? Y lo más importante, ¿confío en Dios para protegerme y proteger a los míos? ¿O pongo mi seguridad en objetos, amuletos o prácticas que me alejan de Él? Este momento es una llamada a la sinceridad, sin miedo ni culpa, pero con firmeza. El Espíritu Santo nos invita a la conversión del corazón, a una renovación sincera. San Ignacio de Loyola nos enseña en sus ejercicios espirituales la importancia de la vigilancia constante. Vigila tus sentidos y pensamientos para que no permitan la entrada del mal. No es suficiente eliminar los objetos dañinos si no se renueva el compromiso personal y familiar con Dios. Haz un inventario espiritual. Hay hábitos o costumbres que alejan a Dios de tu hogar. Hay conversaciones, palabras o actitudes que alimentan la división y el miedo. ¿Se reza en familia? ¿Se habla de fe? ¿Se pide ayuda a Dios en las dificultades? ¿Existen espacios sagrados en tu casa? ¿Un crucifijo? ¿Una Biblia? ¿Imágenes santas? Responder estas preguntas con humildad y valentía es el primer paso para sanar. Porque solo con un corazón abierto Dios puede actuar y purificar el ambiente, llenarlo de su gracia. El Papa León XIV advertía: no basta con un gesto externo. La verdadera protección nace del alma entregada, vigilante y en comunión con Cristo. ¿Estás dispuesto a hacer este cambio? ¿A dejar atrás aquello que oscurece y abrazar la luz que Dios ofrece? El siguiente capítulo te mostrará la esperanza que siempre nos acompaña, incluso en las batallas más oscuras. Cuando el alma está abatida, cuando la oscuridad parece envolver nuestro hogar, haz nuestro hogar. La palabra de Dios nos ofrece una certeza que nunca falla. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. 1 Juan 1:5. La promesa divina no es solo para el cielo, sino para la vida presente. Él quiere habitar en tu casa, en tu familia, en tu corazón, para transformar las sombras en luz viva y permanente. Los santos que vivieron en tiempos de gran lucha espiritual nos dejaron testimonios llenos de esperanza. Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza.
y San Juan Pablo II recordaba que la oración y la fe son las armas invencibles contra el mal. La familia que ora unida permanece unida. En la oración se encuentra la fortaleza para resistir y vencer las pruebas. El Papa León XIV nos alienta con estas palabras: aunque el enemigo toque a tu puerta, no temas. Con la cruz en alto y la oración ferviente, la casa se convierte en un baluarte inexpugnable. Por eso no basta con retirar los objetos que perturban la paz. Es indispensable llenar ese espacio con la presencia de Dios, la Eucaristía, la palabra, la bendición, la vida sacramental. La gracia divina es como el sol que disipa la niebla más densa. Cuanto más abramos el corazón, más podremos sentir su calor y su luz. Esta es la esperanza que quiero dejarte hoy. Dios no abandona a sus hijos. Aunque la batalla sea dura, Él está contigo luchando a tu lado. Permítele actuar. Invítalo a entrar en cada rincón de tu hogar. Recuerda la oración del Salmo 91. Porque Él me ama, yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Esta es la protección real, la que no falla, la que no se compra ni se vende, sino que se recibe con fe. Querido hermano, querida hermana, no estás solo en esta lucha. Confía, ora, actúa con valentía, y así tu hogar será un santuario de paz, un refugio de gracia y un testimonio vivo de la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Hoy hemos recorrido un camino profundo y necesario para proteger lo más sagrado, nuestro hogar y nuestra alma. Aprendimos que hay objetos que, aunque parezcan inofensivos, pueden abrir puertas a la oscuridad y perturbar la paz que Dios quiere para nosotros. Escuchamos la advertencia clara del Papa León XIV y el llamado urgente a retirar esos elementos dañinos antes de que sea demasiado tarde. Pero no solo se trata de alejar lo negativo, sino de llenar nuestra casa con la luz de Dios, oración, sacramentos, bendiciones y vida familiar en la fe. La Iglesia nos guía como madre amorosa para que nuestra familia sea un refugio santo, una fortaleza espiritual donde la gracia fluye y protege. El examen de conciencia nos invitó a mirar con sinceridad qué debemos cambiar en nosotros para abrir espacio a la acción poderosa de Dios. Y terminamos con la esperanza segura de que, aunque la oscuridad parezca fuerte, la luz divina siempre vence. Querido amigo, querida amiga, este mensaje no es solo información. Es un llamado a transformar tu vida y la de tu familia. No pospongas esta decisión. El momento para actuar es ahora. Te invito a hacer o hacer un acto de fe. Limpia tu hogar. Fortalece tu espíritu. Abre tu corazón a Dios. Y recuerda que nunca estás solo. Hay objetos que parecen inofensivos, recuerdos de un viaje, un regalo de alguien querido, una simple decoración en una repisa. Pero lo que muchos no saben es que, en el mundo espiritual, algunos de estos objetos pueden abrir puertas peligrosas en nuestro hogar. No físicas, sino espirituales. Y cuando se abren, permiten la entrada de tinieblas que perturban la paz, confunden los pensamientos y debilitan la fe. ¿Te has sentido últimamente más irritable, con pesadillas, discusiones constantes en casa, o un cansancio que no desaparece? ¿Sientes como si algo invisible pesara en el ambiente de tu hogar? Entonces este mensaje puede ser literalmente un llamado del cielo, porque lo que estás a punto de descubrir no es una superstición, es una advertencia basada en la experiencia de exorcistas, en enseñanzas de la Iglesia y en palabras recientes del Papa León XIV, quien ha dicho con claridad: muchos hogares están siendo atacados no desde fuera, sino desde dentro, por lo que han dejado entrar. En este video revelaremos 4 artículos específicos que podrían estar trayendo oscuridad espiritual a tu casa, y te mostraremos cómo reconocerlos, por qué la Iglesia nos llama a retirarlos, y cómo Dios quiere purificar tu hogar. Antes de continuar, te invito con el corazón en la mano. Suscríbete a este canal si buscas paz, luz y respuestas que despierten tu alma. Aquí encontrarás palabras que consuelan, que iluminan y que pueden transformar tu vida. Ahora respira hondo y abre tu corazón, porque lo que vas a escuchar podría ser una de las advertencias más importantes para proteger tu hogar y a los que amas. Empecemos. Pero antes de revelar cuáles son estos 4 objetos, necesitamos entender por qué esto es tan serio. En el corazón de cada hogar hay más que paredes y muebles. Hay un campo de batalla invisible. Y en ese campo, cada alma que habita bajo ese techo es un tesoro en disputa, por el cielo o por el enemigo. La Sagrada Escritura nos advierte:
No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esto no es poesía simbólica, es la descripción clara de una realidad espiritual que muchas veces ignoramos. La Iglesia nos enseña que el hogar cristiano no es simplemente un lugar para descansar, es una pequeña iglesia doméstica, como la llama el Catecismo. Six Malseitos, que es un lugar sagrado donde Dios quiere habitar, donde se siembra la fe, se cultiva el amor, se vive la oración. Pero cuando permitimos que entren objetos que contradicen la presencia de Dios, el enemigo aprovecha esa puerta abierta. Muchos católicos, sin saberlo, traen a sus hogares elementos que están cargados de simbolismo oculto, de energías negativas o incluso de maldiciones. No porque lo deseen, sino porque no discernieron lo que recibían. Una estatua que parece decorativa pero representa una deidad pagana. Un libro que habla de energías, pero que en realidad enseña prácticas esotéricas. Un talismán traído como souvenir, pero consagrado a entidades oscuras. El enemigo es astuto, no se presenta con cuernos y fuego. Se disfraza de belleza, de novedad, de curiosidad. Y cuando nos descuidamos, el mal no necesita gritar, le basta con ser tolerado en silencio. El Papa León XIV, en una de sus meditaciones privadas compartidas con sacerdotes exorcistas, dijo algo que estremeció a muchos. Cuando Satanás no puede destruir una familia desde fuera, busca hacerlo desde dentro, sembrando confusión en lo que entra por los ojos y se guarda con afecto. Esto es más común de lo que pensamos, y por eso esta advertencia no es para crear miedo, es un acto de amor, porque Dios no quiere que vivas en un hogar donde reina la tensión, el cansancio sin causa, la frialdad espiritual. Dios quiere que tu hogar sea una extensión del cielo, un lugar de gracia, de bendición, de refugio. Y para eso hay que limpiar. Así como Jesús entró al templo y expulsó a los mercaderes, también hoy quiere entrar a tu casa y liberar lo que contamina. Este vídeo no es una condena, es una llamada a despertar. No se trata de juzgar tu pasado, ni de acusarte por lo que tienes en casa. Se trata de mirar con ojos nuevos, de pedir discernimiento al Espíritu Santo, porque cuando uno reconoce, renuncia y retira, entonces Dios puede restaurar. Y no estás solo en esta lucha, la Virgen está contigo, los santos interceden. Y Cristo ya ha vencido, pero hay que actuar, y hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tipo de objetos podrían estar perturbando tu hogar sin que lo sepas? En el próximo capítulo lo descubrirás a través de una historia que aún hoy estremece a quienes la escuchan. En un pequeño pueblo del sur de Italia vivía una mujer llamada Clara, viuda, devota, madre de 2 hijos. Era conocida por su amabilidad y por su profunda fe. Cada mañana asistía a misa, rezaba el rosario con fervor y enseñaba a sus hijos a confiar en la providencia de Dios. Pero todo cambió cuando recibió un regalo. Una amiga que había viajado a Asia le trajo una figura tallada en madera. Era exótica, intrigante, con rasgos de una deidad que, según decía, representaba prosperidad y protección. Clara, sin saber mucho sobre el objeto, lo colocó en su sala. Era hermoso y parecía un buen recuerdo. Los primeros días pasaron sin novedades, pero pronto comenzaron las señales. El ambiente en la casa se volvió denso. Su hijo menor comenzó a tener pesadillas constantes, despertando gritando por la noche. El mayor, antes tranquilo, se volvió rebelde, agresivo. Clara, por su parte, sentía una tristeza profunda, una pesadez en el alma que no comprendía. Oración, antes fuente de consuelo, ahora le costaba. El rosario caía de sus manos, y su corazón parecía seco. Los médicos no encontraban causa para el insomnio. Los psicólogos no entendían los cambios de comportamiento, pero algo en el corazón de Clara le decía, esto no es normal, algo entró en mi casa. Un día, después de una confesión particularmente intensa, le habló al sacerdote del objeto. Él, con calma, le pidió que se lo describiera. Al escuchar los detalles, su rostro cambió. Clara le dijo con voz firme, ese objeto no es decorativo, es un ídolo pagano. Fue creado para ritos de invocación a espíritus. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo uses con esa intención, su presencia contamina. Debes retirarlo y bendecir tu hogar. Con el corazón apretado, Clara regresó a su casa, tomó la figura y, en oración, la rompió. Al día siguiente, el sacerdote fue a su casa y realizaron una oración de liberación y bendición. Lo que sucedió después fue como una aurora. Las pesadillas cesaron.
El hijo mayor volvió a ser el joven alegre de antes. Clara, al orar, sintió por primera vez en semanas un calor en el pecho, una paz que no venía del mundo. En sus palabras, fue como si el alma de la casa hubiera sido lavada. La historia de Clara no es un caso aislado. Exorcistas como el padre Gabriele Amort, que sirvió durante décadas en Roma, han contado innumerables relatos similares, objetos traídos con buena intención, pero consagrados a realidades espirituales oscuras. Tal vez parezca exagerado, pero si el mal se oculta tras símbolos, si contamina sin hacer ruido, entonces más razón para abrir los ojos, porque el enemigo no necesita permiso explícito, solo necesita nuestra indiferencia. Y cuando uno guarda un objeto contaminado, incluso por curiosidad o afecto, le da una mínima legalidad espiritual para actuar. Esto no es superstición, es experiencia. Y la Iglesia, en su sabiduría, lo ha reconocido durante siglos. ¿Y cuáles son exactamente esos objetos que debemos identificar y retirar? En el siguiente capítulo los revelaremos uno a uno, con claridad, explicando su impacto y por qué no deben tener lugar en un hogar cristiano. Dios es luz, y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Pero cuando permitimos que ciertos objetos entren en nuestra casa, sin saberlo, oscurecemos esa luz, no porque el objeto en sí tenga poder propio, sino porque el símbolo, el origen y la intención detrás de él abren puertas espirituales. Aquí te compartimos los 4 artículos más comunes que los exorcistas y sacerdotes han señalado como peligrosos para el alma y el hogar. Muchos de ellos están presentes en casas católicas, sin que nadie sospeche su verdadero efecto. Ídolos paganos o estatuillas de otras religiones budas, dioses hindúes, máscaras tribales, figuras aztecas o egipcias que representan entidades espirituales. Aunque a veces se compran como decoración exótica o recuerdos de viaje, estas figuras han sido creadas para representar divinidades falsas, y muchas de ellas han sido consagradas, directa o indirectamente, a prácticas espirituales contrarias a la fe cristiana. San Pablo fue claro. Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios. 1 Corintios 10:20. El Papa León XIV ha dicho: el cristiano no puede acoger en su hogar imágenes que invocan espíritus ajenos a Cristo. La belleza no justifica el peligro. Un objeto consagrado a lo oscuro puede convertirse en trampa para el alma. 2. Objetos de esoterismo, magia o adivinación, cartas de tarot, péndulos, talismanes, bolas de cristal, runas, ouijas o libros de magia. Muchos los tienen por curiosidad o por juego, pero son portales espirituales reales. El catecismo es tajante. Todas las prácticas de adivinación deben rechazarse. Recurrir a Satanás o a los demonios, evocar a los muertos u otras prácticas pretendidamente reveladoras del porvenir, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente sobre los hombres. Están en contradicción con el honor y respeto que debemos solo a Dios. Psych, 2016. Incluso si no se usan, tener estos objetos es mantener abierta una herida espiritual, y donde hay herida puede haber infección. 3 amuletos y talismanes de protección, que no vienen de Dios: ojo turco, cinta roja, herraduras, cuarzos, figuras de la Santa Muerte, monedas chinas, medallas no cristianas. Se dice que protegen del mal, pero en realidad son una forma de depositar la confianza en algo distinto a Dios. Recuerda, solo Dios protege, solo Él sana, solo Él bendice. Un cristiano que lleva un amuleto por si acaso, está diciendo, sin palabras, no estoy seguro de que Dios me baste. Eso es una grieta espiritual peligrosa. Música, libros o arte, con contenido oscuro o blasfemo, obras que exaltan la violencia, lo demoníaco, el odio, la inmoralidad, algunas portadas de discos, pinturas modernas, libros que ridiculizan lo sagrado o glorifican el pecado. No es censura, es sentido común espiritual. San Francisco de Sales decía: así como los ojos se manchan con imágenes impuras, el alma se intoxica con lo que deja entrar por los sentidos. La música, las imágenes y las palabras no solo decoran el ambiente, lo moldean. Muchos jóvenes, sin saberlo, se exponen diariamente a letras que invocan oscuridad, que invitan al pecado, que rechazan a Dios. Y los padres, sin querer, permiten que todo eso habite bajo el mismo techo donde hay una cruz colgada en la pared. Estos objetos pueden parecer inofensivos, pero no lo son. Y el enemigo lo sabe.
no buscan hacer un gran escándalo, sino apenas un permiso, un rincón, una rendija. Y cuando el mal entra, siempre busca quedarse. ¿Qué hacer si reconoces uno de estos objetos en tu casa? ¿Cómo actuar? ¿Y cómo proteger tu hogar espiritualmente? Lo veremos en el siguiente capítulo con pasos concretos y ejemplos claros. Cuando pensamos en objetos materiales, solemos verlos como simples cosas sin mayor importancia. Pero la realidad espiritual detrás de ellos nos muestra que no son neutrales. Cada símbolo, cada objeto cargado de historia o intención, deja una huella en el ambiente y en el alma. ¿Has notado alguna vez que, al entrar a ciertos lugares o casas, el aire parece más pesado, la tensión se siente en silencio? Esa misma sensación puede estar ocurriendo en tu hogar si uno o más de esos objetos están presentes. Quizás sientas cansancio inexplicable, discusiones frecuentes sin motivo real, sentimientos de tristeza o miedo que no puedes identificar, o incluso dificultades para rezar, desconexión espiritual o un vacío que nada llena. No es casualidad. La casa es el primer refugio del alma. Si ese refugio está invadido por sombras, la familia entera lo sufre. Los niños son especialmente vulnerables. Sus mentes abiertas absorben lo que encuentran, y las energías negativas pueden influir en sus comportamientos, emociones y salud. Imagina un hogar donde reina la paz, la oración diaria, el respeto mutuo, la alegría sencilla. Ahora imagina el mismo hogar, pero con una figura pagana en la sala, un libro de ocultismo en la mesa o música que exalta la oscuridad. No son escenarios iguales. Este contraste espiritual tiene consecuencias reales. La fe puede debilitarse sin entender por qué. La gracia de Dios puede sentirse lejana, como si el corazón estuviera cubierto por una nube. La unidad familiar se resquebraja porque el enemigo aprovecha cualquier grieta para sembrar discordia. Pero aquí está la buena noticia. Al reconocer la fuente de esa oscuridad, puedes empezar a actuar. Retirar esos objetos es un primer paso, tangible, pero no es el único. Es necesario también llenar el espacio que queda con la presencia de Dios, oración, sacramentos, bendiciones. El Papa León XIV ha recordado a los fieles, no basta con sacar lo que daña. Hay que invitar a Dios a ocupar ese lugar para que la luz sea completa y definitiva. Cada día, con pequeñas acciones, una lectura espiritual, una oración en familia, la bendición del hogar, se puede restaurar la santidad del espacio. ¿Sientes que tu casa necesita esa renovación? ¿Quieres que tu hogar sea un refugio de paz y no un campo de batalla? En el próximo capítulo veremos lo que la Iglesia dice sobre la santidad del hogar y cómo podemos protegerlo con las armas espirituales que Cristo nos ha dado. La Iglesia Católica ha sido clara y constante en su enseñanza sobre la importancia del hogar como el primer templo de la fe, una iglesia doméstica donde se gesta la santidad y se fortalece la vida espiritual. Esta realidad no es simplemente simbólica, sino profundamente espiritual y práctica. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda: la familia es la célula original de la vida social. La familia constituye la comunidad natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado. Ct. 22:27. Y añade que el hogar es el lugar donde se transmite la fe, donde se aprende a amar a Dios y al prójimo. Pero esta transmisión y protección de la fe solo es posible si el hogar está consagrado a Dios y protegido contra toda influencia contraria. Por eso, la Iglesia anima a bendecir la casa, a rezar en familia, a colocar signos sagrados como la cruz, las imágenes de santos y la Biblia. El Papa León XIV también insistió mucho en este punto. Un hogar cristiano es un pequeño cielo. En la tierra, una fortaleza espiritual donde la gracia de Dios defiende y protege contra las acechanzas del mal. Cada cruz colgada, cada oración recitada, es un muro más en esa defensa. Además, el magisterio habla de las armas espirituales que la familia puede usar: el rosario, la Eucaristía, la palabra de Dios, la confesión frecuente, la ayuda mutua en la fe. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, Familiaris Consortio, recordó que la familia es un lugar privilegiado de santificación, pero que también debe estar vigilante. La familia cristiana sabe que la fuerza de Dios es su escudo, pero debe rechazar todo lo que pueda minar esta fuerza desde dentro. Por eso la Iglesia no solo prohíbe o advierte contra objetos o prácticas dañinas, sino que también invita a transformar el hogar en un verdadero santuario.
Esto implica algo más profundo que retirar objetos materiales. Es una invitación a vivir con conciencia espiritual, a cultivar la oración diaria, a pedir la protección del Espíritu Santo. Es la seguridad de que, aunque el enemigo intente perturbar, Dios siempre puede fortalecer. El Papa León XIV decía: «No temáis las tinieblas que acechan fuera, temed la tibieza que se instala dentro, porque la fortaleza de la familia comienza en la fidelidad a Dios». Esta fidelidad se expresa también en la vigilancia constante, discernir lo que entra en casa, revisar con oración lo que se acepta y nunca bajar la guardia, porque la batalla no es externa solamente, se libra y mucho en lo pequeño, en lo cotidiano. ¿Estás dispuesto a esa vigilancia espiritual? ¿Sabes cuáles son las armas que tienes para proteger a los tuyos? En el próximo capítulo te ayudaré a hacer un examen de conciencia profundo que iluminará tu camino. Llegamos a un momento crucial. Ya hemos visto la gravedad de permitir que objetos y símbolos contrarios a la fe ocupen espacio en nuestro hogar. Hemos escuchado historias y enseñanzas que nos alertan. Ahora es hora de mirar dentro de nosotros mismos. Haz una pausa, respira hondo y pregúntate con sinceridad: ¿estoy verdaderamente consciente de qué permito en mi casa? ¿He sido cuidadoso con lo que traigo a mi hogar? ¿Sé el origen y el significado espiritual de los objetos que me rodean? Quizás, sin querer, has guardado algún recuerdo que, por desconocimiento, esconde una puerta para la oscuridad. Pero el examen no termina ahí. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida diaria? ¿La oración es el alimento de mi alma o un acto mecánico? ¿Qué hago por costumbre? ¿Los sacramentos son el centro de mi familia o algo que a veces hacemos? Y lo más importante, ¿confío en Dios para protegerme y proteger a los míos? ¿O pongo mi seguridad en objetos, amuletos o prácticas que me alejan de Él? Este momento es una llamada a la sinceridad, sin miedo ni culpa, pero con firmeza. El Espíritu Santo nos invita a la conversión del corazón, a una renovación sincera. San Ignacio de Loyola nos enseña en sus ejercicios espirituales la importancia de la vigilancia constante. Vigila tus sentidos y pensamientos para que no permitan la entrada del mal. No es suficiente eliminar los objetos dañinos si no se renueva el compromiso personal y familiar con Dios. Haz un inventario espiritual. Hay hábitos o costumbres que alejan a Dios de tu hogar. Hay conversaciones, palabras o actitudes que alimentan la división y el miedo. ¿Se reza en familia? ¿Se habla de fe? ¿Se pide ayuda a Dios en las dificultades? ¿Existen espacios sagrados en tu casa? ¿Un crucifijo? ¿Una Biblia? ¿Imágenes santas? Responder estas preguntas con humildad y valentía es el primer paso para sanar. Porque solo con un corazón abierto Dios puede actuar y purificar el ambiente, llenarlo de su gracia. El Papa León XIV advertía: no basta con un gesto externo. La verdadera protección nace del alma entregada, vigilante y en comunión con Cristo. ¿Estás dispuesto a hacer este cambio? ¿A dejar atrás aquello que oscurece y abrazar la luz que Dios ofrece? El siguiente capítulo te mostrará la esperanza que siempre nos acompaña, incluso en las batallas más oscuras. Cuando el alma está abatida, cuando la oscuridad parece envolver nuestro hogar, haz nuestro hogar. La palabra de Dios nos ofrece una certeza que nunca falla. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. 1 Juan 1:5. La promesa divina no es solo para el cielo, sino para la vida presente. Él quiere habitar en tu casa, en tu familia, en tu corazón, para transformar las sombras en luz viva y permanente. Los santos que vivieron en tiempos de gran lucha espiritual nos dejaron testimonios llenos de esperanza. Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Y San Juan Pablo II recordaba que la oración y la fe son las armas invencibles contra el mal. La familia que ora unida permanece unida. En la oración se encuentra la fortaleza para resistir y vencer las pruebas. El Papa León XIV nos alienta con estas palabras: aunque el enemigo toque a tu puerta, no temas. Con la cruz en alto y la oración ferviente, la casa se convierte en un baluarte inexpugnable. Por eso no basta con retirar los objetos que perturban la paz. Es indispensable llenar ese espacio con la presencia de Dios, la Eucaristía, la palabra, la bendición, la vida sacramental. La gracia divina es como el sol que disipa la niebla más densa. Cuanto más abramos el corazón, más podremos sentir su calor y su luz. Esta es la esperanza que quiero dejarte hoy. Dios no abandona a sus hijos. Aunque la batalla sea dura, Él está contigo luchando a tu lado. Permítele actuar.
Invítalo a entrar en cada rincón de tu hogar. Recuerda la oración del Salmo 91. Porque Él me ama, yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Esta es la protección real, la que no falla, la que no se compra ni se vende, sino que se recibe con fe. Querido hermano, querida hermana, no estás solo en esta lucha. Confía, ora, actúa con valentía, y así tu hogar será un santuario de paz, un refugio de gracia y un testimonio vivo de la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Hoy hemos recorrido un camino profundo y necesario para proteger lo más sagrado, nuestro hogar y nuestra alma. Aprendimos que hay objetos que, aunque parezcan inofensivos, pueden abrir puertas a la oscuridad y perturbar la paz que Dios quiere para nosotros. Escuchamos la advertencia clara del Papa León XIV y el llamado urgente a retirar esos elementos dañinos antes de que sea demasiado tarde. Pero no solo se trata de alejar lo negativo, sino de llenar nuestra casa con la luz de Dios, oración, sacramentos, bendiciones y vida familiar en la fe. La Iglesia nos guía como madre amorosa para que nuestra familia sea un refugio santo, una fortaleza espiritual donde la gracia fluye y protege. El examen de conciencia nos invitó a mirar con sinceridad qué debemos cambiar en nosotros para abrir espacio a la acción poderosa de Dios. Y terminamos con la esperanza segura de que, aunque la oscuridad parezca fuerte, la luz divina siempre vence. Querido amigo, querida amiga, este mensaje no es solo información, es un llamado a transformar tu vida y la de tu familia. No pospongas esta decisión. El momento para actuar es ahora. Te invito a hacer un acto de fe. Limpia tu hogar, fortalece tu espíritu, abre tu corazón a Dios y recuerda que nunca estás solo.